Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gustavo y vamos a dar inicio mediante este dispositivo a lo que es la materia Historia Social del Diseño o Historia 2, dependiendo de la cohorte que ustedes estén cursando. Eh, Estamos en una situación muy particular, como ustedes ya saben, porque esto ya lleva bastante tiempo y en esta nueva normalidad nos ha tocado tener que desarrollar las clases de esta forma, no es la forma que habitualmente eh, todos estábamos acostumbrados, pero como todo dispositivo tiene ventajas y desventajas que vamos a saber ir explotando y tratando de minimizar las desventajas que tenga, que por supuesto es el contacto cara a cara, el poder estar juntos, el poder hablar, interactuar, dialogar. A mí me resulta útil ver la expresión de ustedes cuando yo desarrollo los temas para saber qué es lo que queda en claro, qué es lo que no les interesa o cómo poder avanzar. Pero es lo que nos tocó y vamos a ir desarrollándolo de la mejor manera posible. Vamos a tratar de explotar este dispositivo. El- la materia tiene como modalidad, ustedes van a ir viendo, una cantidad de clases, son 16 clases. En estas 16 clases va a haber dos exámenes parciales que vamos a ir desarrollando como trabajos de investigación, que van a estar dados en una fecha determinada, y también clase a clase vamos a ir subiendo trabajos prácticos que van a funcionar un poco como la asistencia, ya que ustedes tienen que tener el 80% de estos trabajos presentados y aprobados para poder ser considerados alumnos regulares. Todo esto está explicado en un PDF que se va a adjuntar ahora o que ustedes ya deben estar viendo. Eh, en esta materia vamos a desarrollar los elementos que consideramos significativos para historia. Y para eso tenemos que plantear unas bases, algunos elementos de acuerdo sobre los que vamos a ir desarrollando este día de hoy. Digo vamos porque en este taller estoy acompañado por Laura, que ustedes seguramente la conocen mucho más que a mí, es egresada de la UNLE, diseñadora gráfica. Vamos a empezar a ver algunas cuestiones y poder ir charlando sobre lo que queremos ver. Mm, Hay dos o tres cuestiones sobre las que me interesa hablar y es sobre la concepción de la historia y sobre el valor de la historia en la carrera de la disciplina de diseño gráfico. Ustedes tienen un trabajo práctico que se basa sobre lo que es el siglo XIX y esto es importante porque si bien pertenece al programa pasado, tenemos que revisar y repasar estos conceptos para poder tener una base de acuerdo y poder entender por qué ocurren las transformaciones que ocurren en el siglo XX, que es donde fuertemente está centrado nuestro programa. Eh, el siglo XIX fue definido por Hoffman como un siglo largo y en realidad porque lo hace abarcar más de un siglo, pero ahí se dan las bases para encontrar los cambios que se van a dar en el siglo XX y que él por oposición llama el siglo corto. De todas formas, la forma en que lo hace terminar Hoffman no es exactamente la que nosotros vamos a utilizar, ya que a principios del siglo XX es cuando se producen la mayoría de los movimientos de vanguardia, que son los que dan base a una base morfológica fundamental para todo lo que es el diseño gráfico actual. Y movimientos sobre los cuales vamos a estar trabajando. El programa va a trabajar sobre esos movimientos y también de forma discontinua sobre algunos otros eventos que van ocurriendo en el siglo XX, siempre tratando de rescatar su historicidad. Es por eso que me gusta empezar el programa de historia con esta frase, que no es una frase científica, es una frase de Jorge Luis Borges, Historia Universal de la Infamia, que dice: la historia, a semejanza de cierto director cinematográfico, procede por imágenes discontinuas. Y es una frase que resume bastante bien cómo nosotros entendemos la historia. Nosotros no entendemos la historia como un continuum y como una verdad universal, sino como una sucesión de eventos o de imágenes discontinuas que pueden ser rescatados y ordenados de distintas maneras para construir distintos relatos. La idea de la imagen discontinua puesta al continuum de la historia es una idea bastante interesante, porque a nosotros tradicionalmente estamos acostumbrados a entender la historia a partir de una visión positivista de la historia. Esta visión positivista aspira a dar una imagen exacta y completa del pasado, a partir de unas fuentes que son históricamente puras. Yo creo que, bueno, tendería a creer que esto ya es un canon caduco, pero en realidad no es un canon caduco. La historia positivista sigue siendo, la visión positivista sigue imperando bastante
en nuestra sociedad, y mucha historia se sigue enseñando de una forma bastante positivista, pensando que se puede dar una imagen se puede transmitir la verdad completa del pasado. Esto, por supuesto, es absolutamente falso, porque no hay posibilidad de contar ni la totalidad ni la verdad del pasado, y tampoco hay posibilidad de tener fuentes históricamente puras, porque más allá de que las fuentes sean primarias y uno haya estado, quizás ustedes particularmente hayan estado en el evento o en el lugar del evento de un hecho histórico, ustedes siempre tienen un punto de vista, una visión recortada, un aspecto de lo que está pasando. Y por supuesto también tienen una construcción social e ideológica que les permite interpretar estos hechos, los hechos sí ocurren, de una forma particular y darles a eso su particular visión y por lo tanto relatarla y construir una versión de eso. Frente a esa visión, nosotros queremos rescatar otra situación. Esta, que es una definición bastante canónica todavía de lo que es el relato histórico, que podemos ver, habla de que la historia es el registro documental sobre las vidas y las sociedades, sobre la vida de las sociedades del pasado. El texto dice: quizás la historia sea la disciplina más complicada, y es evidente que fue escrito por un historiador, porque siempre cada uno piensa que su disciplina es la más complicada de todas. Sin embargo, la historia realmente es una disciplina muy complicada, porque está atravesada por muchas otras disciplinas que funcionan de auxiliares a la misma. Pero lo que es interesante de esta definición es que dice que la historia intenta develar los hechos y formular un relato que sea inteligible y coherente. Y acá es donde sí podemos estar absolutamente de acuerdo. La historia es una investigación. Uno investiga los hechos, los datos, va a las fuentes, trata de buscar todos estos datos. A veces esos datos permiten el descubrimiento de nuevos acontecimientos, pero por sobre todo formula un relato. ¿Y qué quiere decir que formula un relato? Que la forma en que nosotros seleccionamos y ordenamos estos datos, estas formas de interpretar, estas visiones sobre el pasado, permiten construir una posible visión de la historia. Nunca la visión de la historia va a estar separada de la ideología del historiador. Y es por eso que Marrou dice que la historia es inseparable del historiador. La historia siempre es la construcción del historiador. No existe posibilidad de una historia única, de una historia verdadera. La historia tiene que ver siempre con el punto de vista de quien la relata, de quien selecciona los datos y los hechos, y de quien ordena estos datos y hechos. Y la historia del diseño no es distinta de las otras historias. La historia del diseño es la construcción de un relato. Es la construcción de un modo de ver el diseño a lo largo del tiempo. Y para poder seguir avanzando en esto, tenemos que especificar cuál es nuestro punto de vista con respecto a esta historia. Nuestro programa de diseño, de historia social del diseño, se ocupa del desarrollo y de las rupturas a la que fue sometido el diseño, poniendo especial énfasis en las formas de la comunicación, sus posibilidades y sus estéticas, los soportes de la comunicación, las evoluciones tecnológicas y sus contextos, y en los valores simbólicos a partir de los que las sociedades que lo originan construyen sus argumentos. Esto, que parece un poco rebuscado y tiene que ver con nuestra visión de la historia, tiene que ver también con que nosotros metodológicamente también adoptamos una de estas disciplinas auxiliares de la historia, que es la semiótica, y que nuestro recorte al adoptar esta disciplina es un recorte netamente peirciano. Es por eso que vamos a hablar de las posibilidades formales, de las posibilidades tecnológicas o existenciales del objeto y de sus valores simbólicos y argumentales. Así como les queremos decir que no hay posibilidad de un solo relato histórico, tampoco hay un solo abordaje histórico. Este es el abordaje que nosotros seleccionamos y que creemos que nos ayuda para organizar este relato que vamos a desarrollar en este cuatrimestre. La historia que nos han contado siempre fue contada desde un punto de vista, y si ustedes recuerdan la historia que les contaron en el secundario, la historia argentina que les contaron en el secundario, probablemente recuerden que esa historia está en cabeza de políticos y militares, y es porque tradicionalmente esos recortes se hicieron en cabeza de ellos, ¿no? Tal general hizo tal cosa, o tal político, tal desarrollo. Y esto tiene que ver con esas construcciones ideológicas que les decía antes. Contar la historia en nombre de tiene que ver con las construcciones de quién. Si ponemos en primer lugar a Rivadavia, o si ponemos en primer lugar a Rosas, o si ponemos en primer lugar a San Martín o a Belgrano,
vamos a estar haciendo distintos recortes y distintas construcciones de la argentinidad. La historia del diseño no es distinta de esta. Si pensamos en la historia del diseño gráfico, dependiendo en qué punto la situemos, también va a haber un recorte distinto. Podemos decir que hubo diseño desde el medioevo, cuando los monjes hicieron una puesta en página particular en relación con la separación de la letra y las imágenes. Y es un punto de partida. También podemos decir que la historia del diseño se vincula fuertemente a la imprenta, como en muchos libros lo hacen, y también es un punto de partida que ata fuertemente el diseño gráfico a las artes menores, a las cosas más relacionadas con lo artesanal, como pasó en todo el siglo XIX, y eso también es un punto de vista ideológico. O podemos decir que surge a partir de la Bauhaus, y también estamos planteando un punto de vista ideológico donde hay una sincronía de diseños. Todos estos puntos de origen en la disciplina en la cual ustedes se desarrollan quieren transmitir algún aspecto de la disciplina. Mex, por ejemplo, dice que el diseño gráfico es tan antiguo como el hombre, y parecería entonces que es una disciplina más antigua que la alfarería, y todo esto quiere construir una forma ideológica del diseño. La realidad es que el diseño gráfico es una disciplina compleja en la que se interconectan o se entrecruzan distintas disciplinas. Por ejemplo, la historia del arte. Y, por ejemplo, también la historia de otros diseños, como la historia del diseño industrial o la historia de la arquitectura. Pero también se interrelacionan la historia de la lectura, o también se interrelacionan las historias de las sociedades que hicieron cambiar los modos de ver el mundo. Porque la historia del diseño que vamos a llevar adelante no es solamente una historia del diseño gráfico, sino es en realidad una historia de la imagen, y de cómo esa imagen fue cambiando y fue evolucionando a partir de que los distintos regímenes escópicos fueron cambiando, a partir de cómo las distintas sociedades fueron variando la forma de ver el mundo y la forma de construir estas imágenes. Representación, imagen, diseño, proyecto, son todas palabras que van a estar juntas y que cada una trae su complejidad. A mí me gusta esta definición de León Battista Alberti, porque es una definición muy moderna, a pesar de ser una definición renacentista. Es una definición muy abarcativa. Si bien León Battista Alberti es básicamente un arquitecto, hay que tener presente que en el Renacimiento la arquitectura, la ingeniería, los diseños en general, como el industrial, el gráfico, no estaban claramente delimitados y separados. Los hombres del Renacimiento eran hombres globales y hacían un poco de todo. Y León Battista Alberti define el diseño como toda idea separada de la materia, dice él. Es la imagen de la obra independientemente de los procedimientos técnicos y de los materiales necesarios para realizarla. Dada una invención, se buscan los modos de realizarla. Será posible proyectar en mente y en espíritu las formas en su totalidad, dejando a un lado el material. Tal objetivo lo conseguiremos mediante el trazado y previa delimitación de ángulos y líneas con una interrelación determinada. Será una puesta por escrito realizada en base a líneas y ángulos y llevada a término por una mente y una inteligencia oculta. Y revean un poco todo lo que dice Alberti, y es realmente muy interesante. Él dice primero que el diseño es toda idea separada de la materia. La idea es precognición, es eso que tenemos en la mente, esa imagen mental, que de alguna forma, mediante ángulos y líneas, dice, comunicamos al otro. Y él dice que habrá otra instancia, que distinta a proyectar mente y espíritu, que será pasar el objeto a lo material, ¿no? El diseño es la idea que después pasa a lo material. Pero no solo esto es interesante, sino la frase final. Dice que, una vez puesto por escrito, o sea, comunicada la idea, es llevada a término por una mente y una inteligencia culta. Y es en este punto donde también quiero hacer hincapié. Porque si hay algo que el diseñador gráfico tiene que ser, es una inteligencia culta, una persona culta. No culta en el sentido de las grandes de la persona con gran cultura como se entendía antes, aquel que iba a la ópera, escuchaba o veía ballet o sabía de música clásica. No es esa gran cultura de la que nos referimos, sino la cultura en la cual nos movemos. Saber cuál es la literatura en la que nos movemos, la historia de nuestra sociedad, las imágenes que nuestra sociedad construye y valora. Todo eso construye la cultura del diseñador, que por sobre todo es un operador cultural. Y también, por supuesto, somos occidentales y nuestra historia del diseño que estamos haciendo es fuertemente un recorte occidental. Ahí hay otro recorte, donde Oriente queda por fuera. Pero esta historia que es fuertemente occidental tiene que ver con la historia de las artes que construyeron
eh, el paradigma de nuestras imágenes y nuestra forma de ver el mundo. ¿Cómo es posible ver una campaña publicitaria como esta que realiza Alan Kardec, una campaña publicitaria de concientización sobre la importancia o la peligrosidad de la publicidad, sin tener presente que cuando Alan Kardec nos muestra esto, nos está haciendo también referencia a este San Sebastián de Andrea Mantegna, un San Sebastián que muere torturado, y entonces la tortura a la que nos somete la publicidad, esa cantidad de dardos que nos tira a diario, se vuelven las flechas que le tiraron a San Sebastián sus verdugos para asesinarlo. La publicidad se transforma de esta forma en esos flechazos que todo el tiempo nos están penetrando y nos están atravesando. ¿Podemos ver esta etapa sin volver a pensar en San Sebastián? No, porque ya San Sebastián forma parte de nuestra cultura, y cada nuevo enunciado construye nuevos efectos de sentido en nuestro saber y en nuestra relación con el diseño. Si vemos algo de diseño sin saber sus orígenes, estos textos pueden pasar de forma original, cuando en realidad no hay posibilidad, como ustedes saben, porque leyeron a Bakhtin, de texto original, sino que siempre estamos dialogando unos con otros. Es fácil a veces identificar estas cosas, por ejemplo, cuando vemos Los Simpsons, y Los Simpsons forman parte de nuestra cultura occidental fuertemente, una serie que marcó los medios de comunicación durante más de 30 años y que frecuentemente hace referencia, por ejemplo, a películas. Es bastante sencillo encontrar en esta escena de Maggie las referencias que hace una película emblemática y que también fue constructora del imaginario, como Psicosis, de Hitchcock. Pero quizás es un poco más difícil, en estos dos fotogramas de Bart, identificar la escena a la que hace referencia, que es La naranja mecánica de Stanley Kubrick. Esto es ir construyéndose culturalmente para poder ver que los textos no son simplemente los textos que vemos, sino que hay mucho más detrás de ellos. Y a veces las citas o las formas de referencia se vuelven un poco más complicadas, como puede pasar, nuevamente en esta de Los Simpsons, cuando Bart trata de rescatar a Milhouse y está haciendo referencia a otra película de Hitchcock, pero por supuesto no tan conocida, como es Saboteador, una película de 1942, en donde los fotogramas prácticamente son idénticos, ya que Hitchcock filmaba de esta forma tan particular de mostrar estos primerísimos planos, estos planos detalles, para ir generando la tensión que era lo que a él lo caracterizaba. Cuando vemos una pieza de diseño como esta del cisne negro y nos habla de un cisne y de la relación de un cisne con una mujer, por supuesto nos está hablando de una danza, nos está hablando de un ballet famoso, pero también es imposible para nosotros olvidarnos que la relación entre el cisne y la mujer es una relación de muy larga data en Occidente. Seguramente todos ustedes conocen la historia de Leda y el cisne. Leda es una doncella a la que Zeus quiere seducir, y para que ella se escape es transformada en ave, y Zeus, para alcanzarla, se transforma en cisne y finalmente la alcanza y la seduce. Y eso es lo que trata de mostrarnos esta cerámica roja y negra griega de prácticamente 400 años antes de Cristo, el momento en el que Leda acepta a Zeus. Y es un momento fuertemente erótico, un momento de seducción, un momento de transvestismo también, donde Zeus se transforma en ave y donde ella toma el cuello y lo besa en un acto absolutamente erótico. ¿Podemos entender ese afiche sin saber esta historia? Y sin saber que la historia de Leda y el cisne atraviesa toda la historia de Occidente en distintas imágenes, por ejemplo en esta Leda de Correggio, donde siempre la sensualidad es un elemento presente. Fíjense, la escena misma y el cisne en sí mismo, o esta otra de Leonardo, o esta de Miguel Ángel, en la cual hay una relación mucho más cercana, mucho más física entre esta Leda y este cisne. O esta Leda de Prósper. ¿Podemos pensar que esa imagen es construida de forma ajena a todo este imaginario occidental? Una Leda de Cézanne. Y fíjense cómo arrancamos 500 años antes de Cristo, y yo hice, por supuesto, una selección, hay muchas más, y vamos llegando hasta el siglo XX con esta Leda de Matisse,
mucho más sintética, por supuesto, o con esta versión de una Leda que es en realidad Gala, de Salvador Dalí, Leda atómica, que rescata todas las características originales, pero que muestra también las características de estilo que son propias del surrealismo. ¿Podemos pensar que una imagen es ajena a todas las demás? No, y es parte de nuestra función, por lo menos en historia, mostrarles la interrelación que existe entre todas las imágenes. Cuando alguien construye una imagen a favor del aborto, como esta excelente pieza del grupo de arte político, del grupo de arte público, en el cual hay una sustitución del Cristo por una mujer torturada, muerta como el Cristo, sacrificado de nuevo el inocente, como fue sacrificado el Cristo, y todo esto es lo que tenemos que leer, y lo podemos leer porque estamos dentro de esta cultura, y también podemos leer el reemplazo de los maderos, de esa cruz de madera, por el elemento de tortura actual, por las agujas de tejer utilizadas en los abortos clandestinos. Y todo esto lo podemos leer porque estamos insertos en una cultura que nos permite entender eso, y como diseñadores, porque también vimos diseños de esta otra gran diseñadora feminista y abortista, Kruger, que nos muestra también esta otra mujer clavada en esa cruz, diciendo todas, expresando a partir de un lenguaje tipográfico todos los dolores de la mujer que está sometida a los abortos clandestinos. Pero podemos entender esto en una cultura que sea distinta de la nuestra y que tiene una raíz judeo-cristiana tan clara, donde estas imágenes son imágenes cotidianas para nosotros todos los días, estos Cristos crucificados, donde de algún modo nos acostumbramos y no nos asombramos de ver una representación de alguien torturado. Estas son reflexiones que queremos hacer a lo largo del cuatrimestre, ver cómo las imágenes nos acostumbran, qué lugar ocupan las imágenes para nosotros, y ver qué relación existe entre todas las imágenes y qué lugar ocupan las imágenes en los distintos dispositivos de diseño gráfico, ¿no? Por ejemplo, cuando yo busqué esto y la encontré en Pinterest, decía, los usuarios adoran estas ideas. ¿Esto es así? ¿Cómo funciona la imagen y su contexto? Muchas de estas preguntas son las que vamos a tratar de ir charlando este cuatrimestre. ¿Cómo podemos entender este Maradona de Jorge Alderete sin poder conocer o sin poder saber que está haciendo referencia a este Sagrado Corazón de Jesús? De esa forma, en ese diálogo, se trasladan valores de uno a otro, pero estos diálogos son diálogos históricos, son diálogos que nos permiten ir entendiendo, como por ejemplo, estas imágenes de Madonas con el niño, que fueron construyendo el imaginario de la piedad, de la maternidad, de la bondad a lo largo de muchos siglos en Occidente, son las que nos permiten entender en esta Madonna moderna, hecha por Onaire, las mismas ideas, pero entender que estas atraviesan situaciones totalmente distintas. Este cuadro se llama Amar, Luchar, Vivir, de Onaire, también conocido como La Virgen Piquetera, es atravesado por toda la historia de Occidente en cuanto a la representación de las Madonas, y recuerden que la Iglesia Católica se hace grande gracias a su manejo de las imágenes y el imaginario, y se conjuga con una situación actual, social, en la cual cada uno de los que está ahí puede representar algún aspecto y puede construir este guiso gráfico que nos permite entender algo tan distinto de las Madonas tradicionales, pero tan resignificado y tan anclado con esa lógica. Algunas, por supuesto, van a ser difíciles y a veces algunos diálogos textuales son imposibles de rastrear. Algunos son chistes que, por ejemplo, hacen los directores de cine. Es muy difícil a veces, cuando uno está mirando la película, encontrar todos los guiños que los directores de cine hacen a la audiencia experta para que puedan jugar con ellos en este juego de descubrir con quién estamos hablando. Estas son fotogramas de una película que ya tiene unos cuantos años, que es Blade Runner, un clásico de Ridley Scott, en la cual, ustedes saben, hay un futuro distópico, no tanto como este, la gente puede salir de sus casas, pero el futuro es distópico,
eh, donde hay un detective privado, básicamente el género al que responde es el cine negro, el policial negro, y este detective privado tiene que atrapar a un grupo de personas y sabe que en ese lugar se cometió un asesinato y tiene algunas fotos y él ve en este espejo algo que le llama la atención y mediante una serie de ampliaciones finalmente puede identificar a uno de los homicidas. Eh, este juego que pasa muy rápido está haciendo referencia a un cuadro realmente famoso, que es el Matrimonio Arnolfi de Jean Van Eyck, un cuadro que tiene una característica muy particular. Ustedes ven que el cuadro es de 1434, lo recordarán de la historia anterior, pero es un cuadro que, por lo tanto, fue pintado con mucho detalle y muy lentamente. Es un cuadro que se pintó a lo largo de meses. Sin embargo, está pintado como una instantánea, como si el perro se hubiese atravesado y como si no hubiese tiempo de ver correr las chancletas de la mujer. A tal punto es como una instantánea que en el espejo que aparece en el fondo, el pintor no pudo evitar verse reflejado. Y este juego es el juego que nos está haciendo el director de cine con este cuadro, que por supuesto es mucho más difícil de entender y mucho más difícil de ver, pero que también existe. Porque de alguna manera se puede afirmar que todas las obras traen a la memoria otra, y por lo tanto todas las obras son hipertextuales si utilizamos la terminología de Genet. Por supuesto tenemos que tener en cuenta que esto es en mayor o menor grado. No todas las obras tienen el mismo grado de hipertextualidad. Cuando nosotros hablamos de diseño en historia estamos hablando de un palimpsesto. Un palimpsesto es, recuerden, ese texto que se escribía sobre otro texto y sobre otro texto, pero que siempre dejaba ver algo del que estaba debajo. Cada decisión de diseño que ustedes toman compromete un juicio histórico, que puede justificar las operaciones actuales o puede hacer una crítica hacia el devenir histórico en el cual ustedes trabajan. No hay nada más falso que pensar que cuando uno se sienta a diseñar hay una hoja en blanco. La hoja en blanco no existe. La hoja en blanco está llena de la cultura. El problema justamente es seleccionar en ese paradigma casi infinito que es la cultura, en esa enciclopedia de imágenes que tenemos, qué es lo importante y qué es lo que queremos mostrar, cómo queremos, con quién queremos hablar y a quién queremos criticar. Esta intertextualidad, decíamos, se construye, como todo texto, como un mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto anterior. Esta architectualidad tiene su germen en el sentido amplio en Bakhtin. Y es cierto que Bakhtin, teoría que ustedes conocen, establece el concepto de dialogismo y que después otros autores como Genet habla de hipertextualidad, architectualidad, intertextualidad o otros de forma mucho más complicada como Kristeva hablan de diálogos intertextuales o mosaicos de citas. Lo que queremos resumir acá es que es inconcebible un texto sin el diálogo del otro. Todo el hombre es un ser dialógico y siempre está impregnado de la alteridad y del diálogo con el otro. No hay posibilidad del enunciado original. Y esta condición atraviesa el diseño en todos sus aspectos, pero a veces aparece en algunos de los aspectos formales y estéticos, una pura posibilidad de ser, o en sus aspectos históricos a partir de sus tecnologías, o sea, su existencia, o en las prácticas proyectuales y comunicativas, que están insertadas en un determinado momento cultural, o sea, sus valores simbólicos, en sus valores argumentales. Estos saberes, por supuesto, nunca son terminales. Nosotros no pretendemos dar una historia del diseño que concluya con nada, sino por el contrario queremos que ustedes continúen después de esta historia de diseño con otras historias del diseño, sigan construyendo sus historias del diseño y sigan entendiendo que este saber no termina de ninguna forma, sino que siempre va incluyendo otras cosas y va progresando. Para citar a Kristeva, nuevamente, la historia es fundamental en el diseño porque entendemos el acto del diseño como un cruce de superficies textuales, un diálogo de varios autores, del diseñador, del intérprete, por supuesto, del contexto cultural actual o anterior, y también del crítico. Y en síntesis, el diseño es siempre un diálogo histórico. Este es un diálogo histórico que convierte al diseñador en un operador cultural. Y en este sentido les decía que quizás la disciplina de ustedes es una de las más interesantes, porque las comunicaciones de diseño operan en la sociedad, tienen sentido en la sociedad y buscan transformar la sociedad. Y cada operación de diseño que ustedes hacen es una operación que trata
de construir una realidad nueva. Así como en algún momento el cine fue el gran imaginario, el gran constructor de realidades de Occidente en el siglo XX, y de Oriente también, por supuesto, en la India es un país altamente atravesado por el cine, el diseño gráfico en el fines del siglo XX y principios del siglo XXI es uno de los grandes constructores del imaginario. Está en todos lados, tiene una presencia casi omnipresente. Es muy difícil encontrar un lugar que no esté atravesado por la marca del diseñador. Vamos a terminar hoy acá esta clase y vamos a continuar la próxima con otros temas. Muchas gracias.